El sonido de los cubiertos contra la porcelana resonaba como campanas fúnebres en el silencio tenso. Clara sentía cada mirada de desprecio perforar su piel mientras cortaba la carne que no conseguía tragar, el sabor convirtiéndose en ceniza en su boca. Su propia presencia en esa mesa era tratada como un error, un obstáculo que necesitaba ser removido, una mancha en el mantel blanco inmaculado. Los Montero la evaluaban con ojos fríos, calculando exactamente cuánto costaría hacerla desaparecer. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Clara había planeado exactamente esto. 3 horas antes, frente al espejo de su baño, había tomado la decisión más calculada de su vida. El collar de perlas de su madre permaneció en su estuche. Los aretes de diamantes se quedaron en la gaveta. El reloj suizo que marcaba su ascenso a la cima corporativa fue reemplazado por uno simple de acero. Cada pieza dejada atrás era una armadura removida intencionalmente, una decisión estratégica disfrazada de simplicidad. Quería ser invisible para los ojos que solo ven superficies. Quería ser nada para aquellos que miden valor en quilates y marcas de diseñador. Ahora, sentada en el Palazzo d'Oro bajo lámparas de cristal que costaban más que un auto, Clara observaba el experimento social que había creado desarrollarse en tiempo real. Roberto Montero levantaba su copa de vino con la arrogancia de quien nunca ha sido cuestionado, pronunciando el nombre francés con un acento exagerado. Beatriz ajustaba su anillo de 5 quilates para que la luz lo capturara perfectamente. Un gesto aparentemente casual, pero absolutamente calculado. Y Leonardo, su hijo, mantenía la mirada fija en su plato como si contuviera los secretos del universo. El dolor más agudo no venía de los Montero. Eso Clara lo había anticipado. Había construido defensas emocionales para sus comentarios velados, sus sonrisas condescendientes, su desprecio elegante. El dolor verdadero venía de ver a Leonardo encogerse cada vez que ella hablaba, de notar cómo evitaba su mirada, de sentir su vergüenza radiando desde el otro lado de la mesa. Su propio hijo se avergonzaba de ella, y esa realización cortaba más profundo que cualquier insulto que los Montero pudieran lanzar. 20 años atrás, Clara había asistido a una reunión de padres vestida con su ropa de trabajo. Las otras madres, decoradas como árboles de Navidad con sus joyas y marcas, la habían mirado con una mezcla de lástima y desdén que nunca olvidaría. Lo que no sabían era que ella era quien autorizaba los salarios de sus esposos, quien tomaba decisiones que afectaban sus vidas cómodas. Esa noche aprendió que la gente juzga primero con los ojos y solo después, si acaso, con el corazón. Pensó que había enseñado esa lección a Leonardo. Aparentemente, había fallado. ¿Y en qué trabajas exactamente, Clara? La voz de Roberto interrumpió sus pensamientos como un cuchillo cortando seda. La pregunta sonaba casual, pero Clara podía ver la calculadora funcionando detrás de sus ojos, catalogándola, categorizándola, determinando su valor en la jerarquía social que gobernaba su mundo pequeño y privilegiado. Este era el momento, el punto de no retorno. Podía revelar quién era realmente y terminar el experimento ahora, o podía continuar, ver hasta dónde llegaría su crueldad cuando creyeran que ella no tenía poder para defenderse. Trabajo en recursos humanos, respondió Clara, técnicamente verdad, pero estratégicamente incompleta. No mencionó que era directora senior de operaciones globales, que supervisaba 50.000 empleados en 18 países, que su firma en un documento podía cambiar el destino de ciudades enteras. Las miradas se intercambiaron alrededor de la mesa, confirmaciones silenciosas de suposiciones ya hechas. Pobre Clara, trabajando en recursos humanos, probablemente ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. La lástima en sus ojos era casi palpable, casi cómica en su completa ignorancia. Beatriz se inclinó ligeramente hacia adelante, su perfume caro invadiendo el espacio de Clara como un recordatorio olfativo de jerarquías sociales. ¡Qué noble! Los recursos humanos son tan necesarios, aunque imagino que no debe ser muy desafiante intelectualmente. El veneno destilaba de cada palabra, suave como miel, pero letal como arsénico. Clara había escuchado ese tono 1000 veces en salas de juntas,
de hombres que asumían que una mujer en la mesa estaba ahí para tomar notas, no para tomar decisiones. La diferencia era que aquí el desprecio venía envuelto en preocupación femenina, en solidaridad falsa entre mujeres. Clara tomó un sorbo de agua, dándose tiempo para calibrar su próxima respuesta. Cada palabra que dijera ahora sería usada como evidencia, cada gesto analizado y juzgado. Podía sentir el peso de la noche presionando sobre sus hombros, la tensión acumulándose como electricidad antes de una tormenta. Leonardo finalmente levantó la vista, sus ojos encontrándose brevemente con los de ella, y en ese segundo de contacto, Clara vio algo que la destrozó: súplica. Su hijo le estaba rogando silenciosamente que no hiciera una escena, que aceptara la humillación con gracia, que facilitara su camino hacia la aceptación de esta familia. Fue en ese momento, con el sabor metálico de la traición en su lengua y el peso de 30 años de lecciones aparentemente olvidadas en su corazón, que Clara supo con certeza absoluta: esta noche no terminaría como los Montero esperaban. No terminaría con ella aceptando migajas de respeto o retirándose en silencio. Esta noche enseñaría una lección sobre valor verdadero versus valor percibido, sobre clase versus dinero, sobre dignidad versus apariencias. Y el precio de esa lección sería alto para todos, especialmente para ella, pero sería una lección que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El teléfono sonó a las 8 de la mañana, demasiado temprano para un sábado. Clara reconoció el número de inmediato: Leonardo. Su voz al otro lado sonaba tensa, casi ensayada, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito para él. Mamá, sobre la cena de esta noche, hay algunas cosas que necesito decirte. El corazón de Clara se aceleró, pero su voz permaneció calmada, esperando. Leonardo explicó que la familia de Elena era muy tradicional, que tenían ciertas expectativas sobre cómo deberían ser las cosas. Cada palabra que elegía sonaba cuidadosamente calibrada, como si estuviera caminando sobre hielo delgado. Clara escuchaba en silencio, dejando que su hijo se enredara en sus propias justificaciones. No es que seas, es solo que ellos son... Bueno, ya sabes cómo es la gente de ciertos círculos. ¿Qué círculos, hijo?, preguntó Clara con una suavidad que escondía la tormenta que comenzaba a formarse en su interior. Leonardo tartamudeó, buscando palabras que no hirieran, pero que al mismo tiempo transmitieran el mensaje. Ellos valoran mucho el éxito visible, ¿entiendes? Las apariencias. Y sé que tú siempre has sido más... discreta. Discreta. La palabra flotó en el aire como una acusación disfrazada de cumplido. Clara cerró los ojos y contó hasta 10. Había escuchado ese tono antes, esa manera de sugerir sin decir, de criticar envuelto en preocupación. Leonardo, ¿me estás pidiendo que pretenda ser alguien que no soy? La pausa que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Su hijo suspiró, y en ese suspiro, Clara escuchó años de su propia enseñanza siendo desechados en favor de la aceptación de extraños. No, mamá, claro que no. Solo, tal vez podrías mencionar tu trabajo, tu posición en la empresa. Ya sabes, para que ellos entiendan que tú también has tenido éxito. La ironía no pasó desapercibida para Clara. Su hijo le estaba pidiendo que se defendiera de acusaciones que aún no se habían hecho, que justificara su valor antes de ser cuestionada. Era como admitir una derrota antes de comenzar la batalla. ¿Y si simplemente voy como soy?, preguntó Clara, sabiendo perfectamente cuál sería la respuesta. Leonardo se apresuró a decir que sí, que por supuesto, que ella siempre era bienvenida tal como era. Pero su voz traicionaba la verdad. Tenía miedo de que su madre no cumpliera con los estándares de esa familia desconocida. Tenía miedo de ser juzgado a través de ella, como si Clara fuera un reflejo de su propio valor. La conversación terminó con promesas vacías de que todo estaría bien y sería una noche agradable. Clara colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana de su sala. Abajo, la ciudad despertaba con su rutina habitual, ajena al pequeño drama que se desarrollaba en el piso 18. Personas caminaban apresuradas, cada una llevando sus propias máscaras, sus propias versiones editadas de sí mismas.
Fue en ese momento cuando Clara tomó una decisión que cambiaría todo. No hablaría de su trabajo, no mencionaría su posición, no llevaría ningún símbolo de su éxito. Iría como una mujer común, sin armadura corporativa, sin credenciales que la protegieran. Quería ver qué tipo de personas eran realmente esos futuros consuegros cuando creyeran que no tenían nada que ofrecerles excepto su humanidad. Era un experimento peligroso, lo sabía, pero después de tantos años navegando en salas de juntas llenas de tiburones, había aprendido que la única manera de conocer el verdadero carácter de alguien era quitarle el incentivo para fingir. Si la trataban con respeto siendo nadie, entonces valían la pena. Si la despreciaban, entonces Leonardo necesitaba ver esa verdad antes de que fuera demasiado tarde. Clara miró el reloj. Faltaban 10 horas para la cena. 10 horas para prepararse no físicamente, sino emocionalmente. Porque sabía que lo que vendría no sería fácil. Habría humillaciones disfrazadas de preocupación, juicios envueltos en sonrisas educadas, y tal vez, solo tal vez, el momento más doloroso de todos, ver a su hijo permanecer en silencio mientras ella era menospreciada. Pero estaba lista. Había enfrentado cosas peores y siempre con la cabeza en alto. Clara abrió el armario una vez más, pero esta vez su mirada era diferente. No buscaba impresionar, buscaba desaparecer. Quería ser invisible para los ojos que solo ven superficies, transparente para quienes miden el valor en etiquetas y logos. Su mano rozó el vestido azul marino que había elegido la noche anterior, confirmando su decisión. Sin joyas, sin maquillaje excesivo, sin nada que pudiera delatar quién era realmente. Mientras doblaba cuidadosamente una bufanda simple, su mente viajó 20 años atrás. Era una tarde lluviosa de octubre, y Clara había sido invitada a un cóctel benéfico por una colega. Llegó directamente del trabajo, con su traje sastre negro y sin tiempo para cambiarse. Las otras mujeres brillaban con sus vestidos de noche y diamantes heredados, y Clara sintió las miradas que la evaluaban y descartaban en segundos. Una señora de apellido importante se acercó a ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Querida, qué valiente de tu parte venir así, tan auténtica. No todas pueden permitirse el lujo de no preocuparse por las apariencias». Clara había sonreído educadamente, pero las palabras se clavaron como agujas. Lo que esa mujer no sabía era que Clara había donado más dinero a esa causa que todos los presentes juntos. Esa noche aprendió una lección brutal. La compasión de los ricos hacia los pobres es infinita, pero su desprecio hacia quienes consideran pobres es aún mayor. La gente no tiene problema con la pobreza como concepto abstracto, pero la rechazan visceralmente cuando la tienen enfrente. Y lo peor de todo, había notado algo en los ojos de algunas personas, un placer casi sádico al sentirse superiores. Desde entonces, Clara había hecho un esfuerzo consciente por vivir sin ostentación. No por vergüenza de su éxito, sino por rechazo a un sistema que medía el valor humano en quilates y ceros bancarios. Conducía un auto cómodo pero discreto. Compraba ropa de calidad pero sin marcas visibles, y nunca mencionaba su posición a menos que fuera absolutamente necesario. Leonardo había crecido en ese ambiente, o eso creía ella. Pero algo había cambiado en su hijo. Clara lo había notado en los últimos meses, desde que conoció a Elena y a su familia. Había una nueva ansiedad en él, una preocupación por cómo se veían las cosas en lugar de cómo eran realmente. Leonardo había comenzado a hacer comentarios sobre mejorar la imagen, sobre proyectar éxito, sobre encajar en ciertos círculos, palabras que Clara nunca le había enseñado. Se sentó en el borde de su cama y cerró los ojos. ¿En qué momento había perdido a su hijo? O tal vez nunca lo había tenido de la manera que pensaba. Quizás Leonardo siempre había anhelado pertenecer a ese mundo de apariencias, y ella simplemente había estado demasiado ocupada construyendo su imperio para notarlo. El pensamiento le dolió más de lo que esperaba, un dolor sordo y persistente en el centro del pecho. Pero no, se dijo a sí misma. No podía permitirse el lujo de la duda ahora. Esta cena sería una prueba.
no solo para esa familia desconocida, sino también para Leonardo. Necesitaba ver si su hijo había absorbido alguna de las lecciones que ella había intentado enseñarle, o si 20 años de educación se desmoronarían ante la primera prueba real. Era una apuesta alta, pero Clara no sabía otra manera de saberlo. Caminó hacia su joyero y lo abrió. Ahí estaban las perlas de su madre, los aretes de diamantes que había comprado con su primer gran bono, el reloj suizo que había sido un regalo de la junta directiva. Cada pieza contaba una historia de logros, de barreras rotas, de techos de cristal hechos añicos. Pero esta noche, todas se quedarían en sus estuches aterciopelados. Cerró el joyero con un clic suave pero definitivo. Era extraño cómo el acto de quitarse el éxito se sentía más poderoso que usarlo. Había algo liberador en despojarse voluntariamente de todo aquello por lo que había trabajado tanto. Era como decir, mi valor no está en estas cosas, está en quién soy cuando no las tengo. Una declaración silenciosa pero feroz de independencia. Clara se miró una última vez en el espejo antes de guardar el vestido para la noche. Vio a una mujer de 55 años que había aprendido que el respeto verdadero no se puede comprar ni usar como un accesorio. Vio a una madre que estaba a punto de hacer algo doloroso pero necesario. Dejar que su hijo eligiera entre el amor genuino y la aceptación superficial. Y vio a una guerrera preparándose para una batalla donde la única arma era su dignidad desnuda. El sábado amaneció con un cielo gris que parecía reflejar el estado de ánimo de Clara. Se despertó temprano, mucho antes de lo necesario, con esa ansiedad anticipatoria que precede a los momentos que sabemos cambiarán algo importante. La luz tenue de la mañana se filtraba por las cortinas, proyectando sombras alargadas en las paredes blancas de su habitación. Todo estaba en calma, pero Clara sentía la tormenta que se aproximaba. Se preparó un café fuerte, de esos que había aprendido a hacer durante sus años, trabajando hasta altas horas de la noche. El aroma llenó la cocina, mezclándose con el silencio del apartamento. Clara se sentó junto a la ventana, observando la ciudad que comenzaba a despertar. Desde su piso alto, todo parecía pequeño, manejable, como fichas en un tablero de ajedrez. Pero sabía que esa noche ella sería una de esas fichas. A las 10 de la mañana, su teléfono vibró. Era Leonardo otra vez. «Mamá, el restaurante es el Palazzo d'Oro. Es bastante formal, por si quieres. Ya sabes, arreglarte bien». Clara leyó el mensaje 3 veces, decodificando lo que su hijo realmente quería decir. «Por favor, no me hagas quedar mal». Cada palabra no dicha pesaba más que las escritas. Cada sugerencia velada era una pequeña puñalada. Respondió con un simple «Estaré ahí a las 8» y dejó el teléfono sobre la mesa. El Palazzo d'Oro. Clara conocía ese lugar, por supuesto. Había cenado allí decenas de veces con clientes importantes, con socios internacionales, con miembros de la junta. Los meseros la conocían por nombre. El sommelier sabía exactamente qué vino recomendarle. Pero esta noche entraría como una desconocida, como alguien que probablemente no pertenecía a ese lugar. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Clara intentó leer, pero las palabras se desdibujaban en la página. Intentó ver una película, pero su mente estaba en otra parte. Finalmente, a las 6 de la tarde, decidió que era hora de prepararse. Se dio una ducha larga, dejando que el agua caliente relajara los músculos tensos de su espalda. Era un ritual, una forma de centrarse antes de entrar al campo de batalla. Sacó el vestido azul marino del armario. Era simple pero elegante, de un corte clásico que nunca pasaría de moda. Lo había comprado años atrás en una boutique pequeña, sin etiquetas ostentosas ni precios exorbitantes. Lo planchó cuidadosamente, observando cómo el vapor suavizaba cada arruga. Había algo casi meditativo en esa tarea mundana, una forma de preparar no solo la ropa, sino también su mente para lo que vendría. Se maquilló ligeramente, solo lo suficiente para verse descansada pero no glamorosa. Nada de labial rojo ni sombras dramáticas. Quería parecer invisible, ordinaria, alguien que pasaría desapercibida en una multitud. Mientras se aplicaba un toque de rímel, estudió su propio rostro en el espejo.
¿Qué verían ellos cuando la miraran? ¿Una mujer sin importancia? ¿Un obstáculo para sus planes? ¿Alguien a quien podían descartar fácilmente? El teléfono sonó nuevamente a las 7:30. Esta vez era una llamada, no un mensaje. Leonardo. Clara respiró profundo antes de contestar. «Mamá, ¿ya estás lista? Estoy un poco nervioso». Su voz sonaba joven, vulnerable, como cuando era niño y tenía miedo de la oscuridad. Clara sintió una punzada de ternura mezclada con decepción. Su hijo debería estar emocionado de presentar a su madre, no nervioso por ella. «Cariño, todo estará bien», dijo Clara con una calma que no sentía completamente. «Solo sé tú mismo». Leonardo rió nerviosamente. «Es fácil decirlo, mamá. Los padres de Elena son muy particulares sobre las cosas. Tienen estándares altos». Clara apretó el teléfono con más fuerza. «¿Y tú crees que yo no cumplo con esos estándares?». El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta que Leonardo pudiera haber dado. «No es eso, mamá. Es solo que ellos esperan cierto tipo de persona. Y tú nunca has sido muy aparente con tus logros». Ahí estaba otra vez. La sugerencia de que Clara había fallado en algo fundamental por no anunciar su éxito a los 4 vientos. «Leonardo», dijo ella con una voz más firme, «si esas personas solo me respetan por lo que aparento tener, entonces no son personas cuyo respeto valga la pena». Terminó la llamada poco después, dejando a su hijo con más preguntas que respuestas. Clara se miró una última vez en el espejo de cuerpo completo. Vestido simple, zapatos cómodos, sin joyas excepto un pequeño reloj de acero. Se veía exactamente como quería verse, como alguien que no tenía nada que probar, como alguien que esas personas pensarían que podían menospreciar sin consecuencias. Perfecto. Ahora vendría la parte más difícil: mantener la compostura mientras la juzgaban y observar si su hijo tendría el coraje de defenderla. El taxi se detuvo frente al Palazzo d'Oro a las 8 en punto. Clara observó la fachada iluminada del restaurante, con sus columnas de mármol y su entrada flanqueada por topiarios perfectamente recortados. Un portero con uniforme dorado abrió la puerta del auto con una reverencia que parecía ensayada 1000 veces. La noche era fresca, y el aire transportaba el aroma mezclado de perfumes caros y el humo distante de puros cubanos. Mientras subía los escalones de entrada, Clara notó las miradas. Una pareja vestida con ropa de diseñador la observó de arriba a abajo, sus ojos deteniéndose brevemente en su vestido simple antes de continuar hacia el interior. No era desprecio abierto, sino algo más sutil, el reconocimiento instantáneo de que ella no pertenecía a ese mundo. O al menos, eso era lo que su apariencia sugería. Clara sintió la primera punzada de lo que vendría. El interior del restaurante era exactamente como lo recordaba. Lámparas de araña de cristal que proyectaban luz dorada sobre manteles blancos impolutos, paredes decoradas con obras de arte originales, y el murmullo bajo de conversaciones en varios idiomas. El maitre la recibió con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. «¿Tiene reservación, señora?». Su tono era cortés, pero con un matiz de duda, como si no pudiera imaginar que ella tuviera una mesa en ese lugar. «Estoy con la familia Montero», respondió Clara con calma. El maitre revisó su lista y su expresión cambió ligeramente, una mezcla de sorpresa y algo parecido a la confusión. «Ah, sí, por favor, sígame». Mientras la guiaba a través del comedor, Clara pudo sentir más miradas, más evaluaciones silenciosas. En ese mundo, todo era un código: la ropa, los accesorios, incluso la forma de caminar. Y ella había violado todos esos códigos intencionalmente. La mesa estaba en una esquina prominente, visible desde gran parte del restaurante. Una ubicación para ser vistos, para hacer una declaración. Ya estaban sentados, Leonardo, nervioso y ajustando constantemente su corbata. Elena, hermosa en un vestido color marfil que probablemente costaba más que el alquiler mensual de muchas personas. Y los padres de ella, una pareja de mediana edad que emanaba ese tipo de confianza que solo viene de generaciones de privilegio no cuestionado. Leonardo se puso de pie cuando la vio acercarse,
su rostro mostrando una mezcla de alivio y aprensión. «Mamá, llegaste». La abrazó rápidamente, y Clara notó la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos buscaban aprobación en los rostros de los otros. Elena sonrió educadamente, poniéndose de pie también, pero su mirada recorrió el vestido de Clara con una velocidad reveladora. Fue solo un segundo, pero Clara lo capturó: la evaluación, el juicio, la conclusión. El padre de Elena, un hombre de cabello plateado perfectamente peinado y traje a medida, extendió su mano sin levantarse completamente. «Roberto Montero», dijo con una voz que había sido entrenada para comandar salas de juntas. Su apretón de manos fue breve, casi displicente, el tipo de saludo que se da a alguien que no merece tu tiempo completo. Su esposa, Beatriz, ofreció una mejilla fría para un beso al aire que nunca tocó piel. «Encantada», murmuró, aunque su tono sugería todo lo contrario. Clara tomó asiento, consciente de que cada movimiento estaba siendo observado y catalogado. Un mesero apareció inmediatamente, ofreciendo la carta de vinos. Roberto tomó el control sin preguntar, ordenando una botella cuyo nombre pronunció con un acento francés exagerado. «Espero que le guste el vino, Clara», dijo sin mirarla realmente. «Aunque quizás sea un poco sofisticado para algunos paladares». La primera flecha había sido lanzada, envuelta en cortesía pero afilada en su intención. El ambiente en la mesa era denso, cargado con corrientes subterráneas de tensión. Elena jugaba nerviosamente con su servilleta. Leonardo mantenía su mirada fija en el menú, como si fuera el texto más fascinante que había leído. Beatriz estudiaba a Clara con la intensidad de un entomólogo examinando un insecto particularmente interesante. Y Roberto, el patriarca, se recostaba en su silla con la postura de alguien que ya había formado todas sus opiniones y simplemente esperaba confirmación. Clara respiró profundo, sintiendo el peso del momento. Esto era solo el comienzo, la primera batalla de una guerra que aún no había sido declarada abiertamente. Miró a su hijo, buscando en sus ojos alguna señal de apoyo, de solidaridad. Pero Leonardo evitó su mirada, enfocándose en el menú con una concentración que rayaba en lo absurdo. Y en ese momento, Clara supo que esta noche sería aún más difícil de lo que había anticipado. No solo enfrentaría el desdén de extraños, sino también el silencio cómplice de su propio hijo. El mesero regresó con la botella de vino, ejecutando el ritual de la presentación con la precisión de un cirujano. Roberto probó el vino con una expresión de concentración exagerada, asintiendo finalmente como si acabara de tomar una decisión de importancia mundial. «Aceptable», declaró, y Clara tuvo que reprimir una sonrisa. Había participado en catas de vino con algunos de los sommeliers más prestigiosos de Europa, pero esta noche permanecería en silencio, observando el teatro que se desarrollaba ante ella. Beatriz fue la primera en romper el silencio incómodo que había caído sobre la mesa. «Entonces, Clara, cuéntanos sobre ti. Leonardo ha sido tan discreto sobre su familia». La palabra discreto flotó en el aire con un peso particular, como si fuera un eufemismo para avergonzado. Clara tomó un sorbo de agua, dándose un momento antes de responder. «No hay mucho que contar. Trabajo, paso tiempo con mi hijo cuando puedo, leo, camino. Una vida simple». «¿Simple?». Roberto se inclinó ligeramente hacia adelante, su interés aparentemente despertado por primera vez. «¿Y en qué trabajas exactamente?». La pregunta sonaba casual, pero Clara podía ver la calculadora funcionando detrás de sus ojos. Estaba evaluando, categorizando, determinando su valor en la jerarquía social que evidentemente gobernaba su mundo. «Trabajo en recursos humanos», respondió Clara. Técnicamente no era mentira. Como directora senior, el capital humano era parte de sus responsabilidades, solo que omitió el tamaño de la operación que manejaba. Elena tosió ligeramente, intercambiando una mirada rápida con su madre. Beatriz sonrió, pero era el tipo de sonrisa que se usa para enmascarar la lástima. «Oh, qué noble. Los recursos humanos son tan necesarios en toda organización, aunque imagino que no debe ser muy desafiante intelectualmente».
La condescendencia destilaba de cada palabra, suave como la miel, pero venenosa como el arsénico. Clara mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro sentía la familiaridad de ese desprecio elegante. «Y supongo que vives en un apartamento», continuó Roberto, como si estuviera completando un formulario mental. «¿Alquilado o propio?». La pregunta era intrusiva, inapropiada para una primera reunión, pero él la hizo con la confianza de alguien que está acostumbrado a obtener respuestas. Leonardo finalmente intervino, su voz tensa. «Papá Roberto, quizás…». Pero Roberto levantó una mano cortándolo. «Es solo conversación, muchacho. Queremos conocer a la familia de quien será nuestro yerno, ¿no?». Clara observó cómo su hijo se encogía ante esa interrupción, cómo aceptaba ser silenciado sin protestar más. «Tengo un apartamento propio», respondió ella, decidiendo no mencionar que era un penthouse en uno de los edificios más exclusivos de la ciudad, comprado al contado hace 10 años. «Cómodo, funcional, todo lo que necesito». Beatriz asintió como si esa respuesta confirmara algo. «¡Qué práctico! Siempre he admirado a las personas que saben vivir dentro de sus medios. Es una virtud tan subvalorada en estos tiempos». El mesero llegó para tomar la orden, proporcionando un breve respiro en el interrogatorio. Roberto ordenó para todos sin consultar, asumiendo que su gusto era superior y que todos se beneficiarían de sus elecciones. «El solomillo aquí es excepcional, aunque costoso. Pero en ocasiones especiales vale la pena el gasto. ¿No crees, Clara?». Ella asintió, consciente de que cada comentario sobre dinero era una aguja cuidadosamente colocada, diseñada para recordarle su supuesta posición inferior. Cuando el mesero se retiró, Elena tomó el turno. Su voz era más suave que la de sus padres, pero las preguntas no eran menos punzantes. «Clara, ¿Leonardo creció en condiciones estables? Es importante para nosotros entender el ambiente del que viene». La implicación era clara. Querían saber si Leonardo había crecido pobre, si traía algún tipo de bagaje social que pudiera manchar su apellido inmaculado. Clara sintió una ira fría comenzar a formarse en su pecho. «Mi hijo nunca careció de nada importante», respondió Clara, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Tuvo educación, amor, valores, las cosas que realmente importan». Beatriz intercambió otra mirada con su esposo, una de esas comunicaciones silenciosas que las parejas desarrollan después de años juntos. Por supuesto. Pero tú entiendes que nosotros somos una familia con ciertas expectativas, tradiciones que mantener, un legado que proteger». La palabra legado cayó sobre la mesa como un mazo, pesada y amenazante. Roberto se sirvió más vino, un gesto deliberadamente casual que precedió a su siguiente comentario. «Elena ha crecido con ciertas comodidades, viajes internacionales, las mejores escuelas, exposición cultural. Francamente, nos preocupa si Leonardo podrá mantener ese estándar de vida». Finalmente había llegado al punto. No estaban preguntando sobre el carácter de Leonardo o sus capacidades, sino sobre su cuenta bancaria. Para ellos, el amor era secundario a la solvencia económica. Clara miró a Leonardo, esperando, rogando internamente que dijera algo, que defendiera su relación, que afirmara que el amor no se mide en cuentas bancarias. Pero su hijo mantenía la cabeza baja, cortando un pedazo de pan con una concentración innecesaria. Y en ese momento de silencio cobarde, Clara sintió algo quebrarse dentro de ella. No era solo el dolor de ser juzgada, era el dolor de ver a su hijo permitirlo, de verlo elegir la aceptación sobre la integridad. La noche apenas comenzaba, y ya sabía que dejaría cicatrices profundas. Los primeros platos llegaron con una presentación digna de una galería de arte. Diminutas porciones, dispuestas con precisión milimétrica en platos blancos del tamaño de ruedas de carreta. Roberto atacó su comida con el entusiasmo de alguien que encuentra placer en los rituales de la opulencia. Entre bocados, continuó su interrogatorio, aunque ahora con un barniz más delgado de cortesía. «Y dime, Clara, ¿cómo te mantienes? Porque los trabajos en recursos humanos no suelen ser muy lucrativos, ¿verdad?».
Beatriz añadió su propia dosis de veneno con una sonrisa que no llegaba a sus ojos perfectamente maquillados. Es admirable realmente. ¿Cómo algunas personas logran vivir con tan poco? Yo no podría, honestamente. Estoy demasiado acostumbrada a ciertas comodidades. Extendió su mano para que la luz captara el brillo de su anillo de diamantes, un gesto aparentemente casual pero calculado. Por ejemplo, fue un regalo de aniversario. 5 quilates. Roberto siempre ha sido tan generoso. Clara cortó un pedazo de su entrada, saboreando el silencio tanto como la comida. Había aprendido en salas de negociación que a veces el silencio es la respuesta más poderosa. Dejaba que las personas se ahogaran en sus propias palabras, que revelaran más de lo que pretendían. Y Roberto y Beatriz eran maestros en revelar exactamente quiénes eran. Personas cuya identidad completa estaba construida sobre posesiones materiales y la ilusión de superioridad. «Mamá», intervino Elena con una voz que pretendía ser considerada. «Realmente deberías actualizar tu guardarropa. No es crítica, solo un consejo. La primera impresión es tan importante en nuestra sociedad. Conozco una boutique maravillosa donde podríamos encontrar algo más contemporáneo para ti», señaló el vestido de Clara con un gesto delicado. «Ese estilo es tan práctico, pero hay tiendas que ofrecen cosas bonitas a precios razonables. Podría acompañarte si quieres». Leonardo se movió incómodo en su silla, pero nuevamente no dijo nada. Clara lo observó de reojo, estudiando el perfil de su hijo, tratando de reconciliar al hombre sentado ahí con el niño que había criado. ¿Dónde estaba el chico que una vez había defendido a un compañero de clase del acoso escolar? ¿Dónde estaba la indignación moral que ella había tratado de inculcarle? Parecía haberse evaporado frente a un plato de carpaccio y la promesa de aceptación en un círculo social que no valía la pena. Roberto limpió su boca con la servilleta de lino, dejándola caer sobre la mesa con un gesto de finalidad. «Sabes, Clara, tengo muchos contactos en la ciudad. Si necesitas ayuda para encontrar un trabajo mejor remunerado, puedo hacer algunas llamadas, quizás algo en administración básica o asistencia ejecutiva. Nada demasiado exigente, pero que te permita vivir con un poco más de dignidad». La palabra dignidad sonó particularmente cruel, como si sugiriera que Clara actualmente vivía sin ella. «Es verdad», agregó Beatriz, animándose con la idea. «Tenemos una amiga que necesita a alguien para organizar sus eventos. Reuniones pequeñas, cenas, ese tipo de cosas. No requiere mucha educación formal, pero paga decentemente. Y te daría la oportunidad de ver cómo vive la gente de verdadero éxito. Podría ser educativo para ti». El desprecio era ahora tan denso que prácticamente se podía cortar con el cuchillo de mantequilla. Clara tomó un sorbo de vino, permitiéndose el lujo de saborear tanto la bebida como la ironía. Estas personas, sentadas en su presunción y arrogancia, no tenían idea de que estaban ofreciendo trabajos de nivel de entrada a alguien cuyas decisiones afectaban miles de empleos. Era como ver niños jugando a ser adultos, completamente inconscientes de su propia insignificancia en el gran esquema de las cosas. Pero el juego aún no terminaba, y Clara necesitaba ver hasta dónde llegarían. Elena se inclinó hacia Leonardo, su voz baja, pero no lo suficiente como para que Clara no pudiera escuchar. «Cariño, ¿estás seguro de que tu mamá estará cómoda en nuestra boda? Será un evento bastante grande, muy formal. No queremos que se sienta fuera de lugar». Leonardo asintió débilmente, su cobardía ahora tan evidente que era casi palpable. «Hablaremos de eso después», murmuró, sin atreverse a mirar a ninguna de las dos mujeres. Roberto llamó al sommelier y ordenó otra botella, esta aún más cara que la primera. «Hay que celebrar adecuadamente», anunció con una sonrisa expansiva. «Aunque», añadió, mirando a Clara por primera vez directamente a los ojos, «entiendo que no todos están acostumbrados a este nivel de refinamiento. No te preocupes, Clara. No esperamos que contribuyas financieramente a la boda. Nosotros cubriremos todos los gastos. Considéralo un regalo». La última palabra fue pronunciada con tal condescendencia que hasta el mesero que pasaba cerca vaciló imperceptiblemente en su paso. El plato principal llegó con fanfarria innecesaria.
Roberto había pedido para todos, asumiendo que su paladar era el estándar por el cual todos deberían medirse. La conversación había derivado temporalmente hacia temas más neutrales. El clima, las próximas vacaciones de Elena y Leonardo, los planes de remodelación de la casa de los Montero. Pero Clara podía sentir la tensión subyacente, como electricidad estática antes de una tormenta. Algo más estaba por venir. Podía sentirlo en sus huesos. A mitad de la cena, Beatriz se excusó para ir al baño. Hizo un gesto casi imperceptible a su esposo. Y Clara, entrenada en leer lenguaje corporal de décadas en negociaciones corporativas, lo captó inmediatamente. Era una señal, un plan preacordado. Roberto esperó unos minutos apropiados antes de levantarse también. «Clara, ¿podrías acompañarme un momento? Hay algo que me gustaría discutir contigo en privado». Su tono era cordial, pero firme. No era realmente una petición. Leonardo levantó la vista, confundido. ¿Papá Roberto? Pero el hombre mayor ya se estaba alejando, esperando que Clara lo siguiera. Elena puso su mano sobre la de Leonardo, susurrando algo que Clara no pudo escuchar. Se levantó, sintiendo todas las miradas del restaurante sobre ella, mientras seguía a Roberto hacia un área más privada cerca de la terraza. El corazón le latía más rápido, no por miedo, sino por anticipación. Finalmente llegarían al punto central de toda esta farsa. Roberto la guió hacia un rincón discreto donde Beatriz ya esperaba. Su expresión ahora desprovista de la sonrisa falsa que había mantenido durante la cena. Este era su verdadero rostro, duro, calculador, sin pretensiones de calidez. «Clara, vamos a ser directos porque respetamos tu tiempo y el nuestro», comenzó Roberto, su voz baja pero clara. «Hemos observado esta noche y, francamente, creemos que hay una incompatibilidad fundamental entre nuestras familias». Beatriz continuó donde su esposo se detuvo, como si hubieran ensayado este discurso. «No eres mala persona, estoy segura, pero nuestra Elena merece un cierto estándar de vida, una familia con la cual podamos relacionarnos socialmente. Leonardo es maravilloso, pero tú representas un obstáculo para su integración completa en nuestro mundo». Las palabras eran como cuchillos envueltos en seda, diseñadas para cortar profundo, mientras mantenían una apariencia de civilidad. Clara permaneció en silencio, dejándolos continuar. Roberto sacó su billetera, y por un momento surrealista, Clara pensó que iba a ofrecerle propina como si fuera personal de servicio. Pero lo que sacó fue algo peor. Un cheque ya firmado, con el monto en blanco. «Somos personas razonables, Clara, y entendemos que todos tenemos nuestras necesidades financieras. Estamos preparados para ofrecerte una compensación generosa si accedes a distanciarte de Leonardo, permitirle comenzar su nueva vida sin complicaciones del pasado. 50,000 para empezar», añadió Beatriz, con la casualidad de quien discute el precio de un coche usado. «Suficiente para que te establezcas cómodamente. Quizás tomes unas vacaciones, actualices tu situación. Todo lo que pedimos a cambio es que encuentres razones para no estar disponible, que gradualmente desaparezcas de su vida. Leonardo es joven, se adaptará, y francamente, será más feliz sin el recordatorio constante de «Bueno, ¿de dónde viene?». El desprecio en su voz era ahora completamente abierto, sin disfraces. Clara sintió que algo se helaba dentro de ella. No era shock. Había anticipado algo así, aunque quizás no con tal descaro. Era la confirmación fría y brutal de que estas personas veían a los seres humanos como commodities, como obstáculos que podían ser comprados y removidos. «¿Y si me niego?», preguntó con una voz más calmada de lo que se sentía por dentro. Roberto sonrió, pero no había humor en esa expresión. «Entonces las cosas se volverán difíciles, para ti, para Leonardo. Tenemos influencia, contactos. Podemos hacer que tu vida sea muy incómoda». «No lo veas como una amenaza», intervino Beatriz rápidamente, aunque sus ojos contradecían esas palabras. «Velo como una oportunidad. 75,000, entonces. Es nuestra oferta final. Toma el dinero, desaparece gradualmente y todos ganamos. Leonardo consigue la vida que merece.
Tú consigues seguridad financiera y nosotros conseguimos la familia que queremos para nuestra hija. Extendió el cheque hacia Clara, sosteniéndolo entre dos dedos como si fuera algo contaminado que preferiría no tocar demasiado tiempo. El mundo pareció reducirse a ese momento, a ese pedazo de papel que representaba todo lo que estaba mal en la sociedad. Clara miró el cheque, luego los rostros de Roberto y Beatriz, memorizando cada detalle de esta escena. La arrogancia casual, la certeza absoluta de que su dinero podía comprar cualquier cosa, incluyendo la ausencia de una madre en la vida de su hijo. Habían cruzado una línea que no tenía retorno, y ni siquiera parecían darse cuenta de la magnitud de su error. Clara extendió su mano, y por un momento, Beatriz sonrió triunfante, creyendo que había ganado. Pero en lugar de tomar el cheque, Clara simplemente cerró los dedos de Beatriz sobre él, empujándolo gentilmente de vuelta. «No, gracias», dijo con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Mi relación con mi hijo no está en venta. Nunca lo ha estado. Nunca lo estará». La expresión de shock en los rostros de los Montero habría sido cómica si la situación no fuera tan trágicamente reveladora del tipo de personas que eran. Clara regresó a la mesa con pasos medidos, cada uno requiriendo más control del que aparentaba. Roberto y Beatriz la siguieron unos segundos después, sus rostros ahora endurecidos, las máscaras de cortesía completamente abandonadas. Leonardo levantó la vista cuando ella se sentó, sus ojos llenos de preguntas que no se atrevía a hacer en voz alta. Elena estudiaba su plato con una intensidad innecesaria, claramente consciente de que algo significativo acababa de ocurrir. El aire en la mesa era tan denso que se podía sentir físicamente. El silencio se extendió, incómodo y pesado como una manta húmeda. Clara tomó su copa de vino, notando cómo su mano permanecía perfectamente estable a pesar de la tormenta que rugía en su interior. Habían intentado comprarla, eliminarla de la vida de su hijo, como si fuera un mueble viejo que no combinaba con la decoración. Y lo peor, lo absolutamente devastador, era que probablemente habían asumido que ella aceptaría, que su necesidad financiera superaría su amor maternal, que todo tenía un precio. Beatriz fue la primera en romper el silencio, su voz ahora desprovista de cualquier pretensión de amabilidad. «Bueno, la cena ha sido interesante». La palabra interesante cargaba el peso de 1000 insultos no dichos. Roberto llamó al mesero con un gesto imperioso, ordenando la cuenta sin consultar si alguien quería postre o café. El mensaje era claro. Esta farsa había terminado, y cuanto antes Clara desapareciera de su vista, mejor. El rechazo había convertido la incomodidad en hostilidad abierta. Leonardo finalmente encontró su voz, aunque temblaba notablemente. «¿Qué pasó? ¿De qué hablaron?». Miró entre su madre y los Montero, su confusión evidente pero su cobardía aún más. Clara lo observó, realmente lo observó, como si lo viera por primera vez. Este hombre de 30 años, exitoso en su carrera, inteligente y capaz, se había reducido a un niño buscando aprobación. ¿Cuándo había pasado? ¿O siempre había sido así y ella había estado demasiado ciega para verlo? «Nada importante», respondió Clara con una calma que requirió cada onza de su disciplina. «Solo una conversación sobre expectativas y realidades». Roberto resopló, un sonido de desdén apenas contenido. «Tu madre tiene ideas muy particulares sobre su papel en tu vida, Leonardo. Esperemos que con el tiempo reconsidere su posición». La amenaza implícita flotaba en el aire como humo tóxico. Clara se preguntó si Leonardo era lo suficientemente perceptivo para captarla, o si estaba demasiado perdido en su necesidad de pertenecer. Elena puso su mano sobre la de Leonardo, un gesto que parecía tanto posesivo como consolador. «Cariño, quizás deberíamos hablar de esto en otro momento». Pero sus ojos, cuando finalmente se encontraron con los de Clara, mostraban algo diferente. ¿Era culpa? ¿Vergüenza? Por primera vez esa noche, Clara vio un destello de humanidad genuina en la joven, una grieta en la fachada perfectamente construida. Quizás Elena no era completamente como sus padres.
Quizás aún había esperanza para ella, si podía encontrar el coraje de romper con su condicionamiento. El mesero regresó con la cuenta en una bandeja de plata. Roberto la tomó sin mirarla, sacando una tarjeta de crédito con un movimiento fluido. Por supuesto, yo invito. Sería cruel esperar que alguien con recursos limitados contribuyera a una cena de este calibre. Cada palabra era una estocada calculada, diseñada para recordarle a Clara su supuesta inferioridad. Lo que él no sabía era que Clara había cenado en ese mismo restaurante docenas de veces, que su propina usual probablemente excedía la cuenta total de esa noche. Clara doblaba su servilleta con movimientos precisos, cada pliegue una meditación para mantener la compostura. Había enfrentado misoginia en salas de juntas, había navegado por política corporativa más traicionera que cualquier telenovela, había construido un imperio desde casi nada. Pero este dolor particular de ver a su hijo permanecer en silencio mientras era humillada, era diferente. Era personal de una manera que ningún desprecio profesional podría ser. Era el fracaso de todo lo que había intentado enseñarle. «Gracias por la cena», dijo Clara, poniéndose de pie. Su voz era firme, su postura erguida. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse. Ha sido muy revelador. Leonardo se puso de pie también, torpemente, como si sus extremidades no le respondieran correctamente. «Mamá, yo te llevo a casa». Pero Clara negó con la cabeza. «No, hijo. Toma un taxi. Creo que todos necesitamos procesar lo que ha sucedido esta noche». Necesitaba distancia, espacio para pensar, para decidir qué hacer con esta nueva y dolorosa información sobre su hijo. Mientras salía del restaurante, Clara pudo sentir sus miradas clavadas en su espalda. Roberto y Beatriz probablemente compartiendo sonrisas satisfechas, creyendo que habían ganado. Leonardo confundido y débil, atrapado entre dos mundos sin el coraje para elegir ninguno. Y Elena, quizás, comenzando a cuestionar por primera vez si el mundo de sus padres era realmente el mundo en el que quería vivir. Clara no miró atrás. Había aprendido hace mucho tiempo que mirar atrás solo te ralentiza, y ella necesitaba seguir avanzando, aunque no estaba segura aún hacia dónde la llevaría ese camino. Clara apenas había dado 3 pasos fuera del restaurante cuando escuchó la voz de Leonardo detrás de ella. «Mamá, espera». Había algo desesperado en su tono, como un niño que acababa de darse cuenta de que había hecho algo terriblemente mal, pero aún no entendía completamente qué. Ella se detuvo, pero no se volteó inmediatamente, dándose un momento para prepararse para lo que vendría. Sabía que esta conversación definiría mucho sobre su relación futura, si es que tendrían una. Leonardo la alcanzó, jadeando ligeramente, su corbata ahora floja y su cabello despeinado. «Por favor, déjame explicar. Yo no sabía que ellos iban a... No esperaba que fueran tan...». Se detuvo, buscando las palabras correctas, pero encontrando solo excusas vacías. Clara finalmente se volteó para mirarlo, y lo que vio en sus ojos fue peor que la ira. Era decepción profunda, el tipo de decepción que marca un antes y un después en cualquier relación. ¿Tan qué, Leonardo? ¿Tan honestos sobre lo que realmente piensan? «No son malas personas», protestó Leonardo débilmente, aunque su propia voz traicionaba la duda. «Solo están acostumbrados a cierto estilo de vida, tienen expectativas». Clara sintió algo quebrarse dentro de ella, algo que había estado sosteniéndose por pura fuerza de voluntad durante toda la noche. «¿Y tú? ¿Qué expectativas tienes, hijo? ¿Esperabas que yo soportara sus insultos en silencio? ¿Que me dejara humillar sin decir nada?» Su voz era baja pero cargada con años de enseñanzas aparentemente ignoradas. Leonardo se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que había heredado de ella. «No es tan simple, mamá. No entiendes la presión. Elena es increíble y su familia tiene conexiones que podrían ayudar a mi carrera. No puedo permitirme el lujo de alejarlos». Y ahí estaba, finalmente dicho en voz alta. Su hijo estaba dispuesto a sacrificar la dignidad, la suya y la de ella, por avance profesional y aceptación social. Clara se preguntó dónde había fallado en su educación. «¿Permitirte el lujo?», repitió Clara,
y había un filo en su voz que Leonardo nunca había escuchado antes. ¿Sabes qué es un lujo, hijo? Un lujo es poder mirarte al espejo cada mañana y respetar a la persona que ves. Un lujo es tener relaciones basadas en respeto mutuo, no en transacciones financieras. Un lujo es tener el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Cada palabra era una lección que había intentado enseñarle durante 20 años, aparentemente en vano. «No es justo», protestó Leonardo, y ahora había lágrimas en sus ojos. «Tú no tienes que impresionar a nadie. Ya tienes tu vida establecida, pero yo estoy construyendo la mía y necesito estas conexiones. ¿Por qué no puedes simplemente adaptarte un poco, ser más como ellos esperan?» Clara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su hijo no estaba pidiendo que ella cambiara de ropa o peinado. Estaba pidiendo que abandonara su esencia, su integridad, por conveniencia social. En ese momento, Elena salió del restaurante, acercándose a ellos con pasos vacilantes. Su rostro mostraba una mezcla de emociones conflictivas: lealtad familiar, conciencia incipiente de lo incorrecto de la situación y algo que parecía genuino remordimiento. «Leonardo, quizás deberíamos…», comenzó, pero se detuvo cuando vio la expresión en el rostro de Clara. Era la mirada de una madre viendo a su hijo por primera vez como realmente era, no como había esperado que fuera. Y era devastador. «Elena», dijo Clara, su voz ahora más suave pero no menos firme, «dime algo. Cuando miras a Leonardo, ¿ves a un hombre o ves una oportunidad? ¿Lo amas por quien es o por cómo se ve en el papel?» La pregunta tomó a la joven desprevenida, y por un momento su máscara de compostura se deslizó. Clara vio miedo en sus ojos, pero también algo más: el reconocimiento de una verdad que había estado evitando. Yo lo amo», dijo Elena, pero su voz carecía de convicción. «¿Lo suficiente como para defenderlo de tus padres? ¿Lo suficiente como para construir algo real en lugar de una fachada perfecta?» Clara presionó, no por crueldad sino por necesidad. Alguien tenía que hacer las preguntas difíciles, y claramente ni Leonardo ni Elena se las estaban haciendo a sí mismos. Elena miró a Leonardo, luego de vuelta a Clara, y por primera vez esa noche pareció realmente pensar, en lugar de simplemente reaccionar según su condicionamiento. «No sé», admitió finalmente, y esa honestidad brutal fue más respetable que cualquiera de las mentiras corteses de la cena. Leonardo tomó la mano de Elena, un gesto defensivo. «Mamá, esto no es justo, no puedes poner a Elena en esta posición». Pero Clara negó con la cabeza. «No soy yo quien los puso en esta posición, hijo. Son las elecciones que han hecho, los valores que han priorizado. Yo solo estoy sosteniendo un espejo». Se acercó a Leonardo, poniendo su mano en su mejilla como había hecho 1000 veces cuando era niño. «Te amo, siempre te amaré, pero no voy a pretender que esto está bien. No voy a bendecir una relación construida sobre desprecio y transacciones». Clara dio un paso atrás, preparándose para irse. «Cuando decidas qué tipo de hombre quieres ser, cuando estés listo para pararte sobre tus propios principios en lugar de los de otros, estaré aquí. Pero hasta entonces, creo que ambos necesitamos espacio». Leonardo abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Clara vio el conflicto en sus ojos, la batalla entre lo que sabía que era correcto y lo que era conveniente. Y en ese momento tomó la decisión más difícil de su vida maternal. Se alejó, dejando a su hijo enfrentar las consecuencias de sus elecciones. A veces, el amor más grande es permitir que alguien tropiece para que aprenda a levantarse por sí mismo. Clara se detuvo a mitad de la acera, su mano ya levantada para llamar un taxi. Algo en su interior se rebeló contra la idea de irse así, de permitir que Roberto y Beatriz se quedaran con la última palabra, sentados en su arrogancia sin consecuencias. Durante toda su carrera había aprendido que el momento de mayor poder no es cuando huyes de una batalla, sino cuando eliges el campo en el que se librará. Y esta batalla, se dio cuenta, aún no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Se volteó bruscamente, pasando junto a Leonardo y Elena que la miraban con confusión. «¿Mamá?», llamó Leonardo,
pero Clara ya estaba caminando de regreso hacia la entrada del restaurante. Algo había cambiado en su postura, en la forma en que se movía. Ya no era la mujer que había entrado tímidamente horas antes. Ahora caminaba con la autoridad de quien ha tomado una decisión irrevocable. El portero, sorprendido por su regreso, abrió la puerta automáticamente, respondiendo instintivamente a la energía que emanaba de ella. Roberto y Beatriz seguían en la mesa, ahora relajados y sonriendo, probablemente saboreando su supuesta victoria. Cuando vieron a Clara acercarse, sus sonrisas vacilaron. Había algo diferente en ella, algo en sus ojos que no había estado ahí antes. O quizás siempre había estado, pero ahora elegía mostrarlo. Clara se sentó sin pedir permiso, cruzando las manos sobre la mesa con una compostura que hizo que Roberto se enderezara instintivamente en su silla. El poder en el espacio acababa de cambiar de manos. «Olvidé algo», dijo Clara con una voz calmada, pero que cortaba como cristal. «Olvidé hacer algunas preguntas». Roberto intercambió una mirada con Beatriz, claramente desconcertado. «Pensé que nuestra conversación había terminado», dijo con un tono que intentaba sonar firme, pero que traicionaba incertidumbre. Clara sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que ha decidido que el momento de la verdad ha llegado, y no habrá más juegos, no más máscaras, no más pretensiones. «Roberto, mencionaste que tienes contactos en la ciudad. ¿En qué industria principalmente?» La pregunta tomó al hombre por sorpresa. «Bueno, diversos sectores. Finanzas, bienes raíces, algunos en manufactura». Clara asintió pensativamente. «Interesante. ¿Trabajas con fondos de inversión internacionales o principalmente capital local?» La especificidad de la pregunta hizo que Roberto parpadeara. Principalmente local, aunque tenemos algunas conexiones internacionales». Su respuesta era vaga, la de alguien que no esperaba ser cuestionado sobre detalles técnicos. Beatriz intervino, su voz ahora con un tono defensivo. «No veo por qué es relevante». Pero Clara la interrumpió suavemente, volteando su atención hacia ella. «Beatriz, mencionaste que valoran la exposición cultural. ¿Has tenido oportunidad de asistir al foro económico de este año?» Beatriz vaciló. «No. Este año no pudimos asistir». Clara asintió. «Comprensible. Es bastante exclusivo, solo por invitación directa del comité organizador. Yo tuve que declinar por conflictos de agenda, desafortunadamente». El uso casual del «yo tuve que declinar» cayó como una bomba silenciosa sobre la mesa. Leonardo y Elena habían regresado y ahora observaban desde unos pasos atrás, claramente confundidos por lo que estaban presenciando. Clara continuó, su voz ganando fuerza. «Roberto, mencionaste tu anillo de esposa, 5 quilates. Hermoso, realmente. Aunque debo decir que he encontrado que las inversiones en piedras preciosas son menos líquidas que otros activos. ¿Ustedes diversifican su portafolio o prefieren mantener valor en bienes tangibles?» La pregunta era técnica, precisa, el tipo de pregunta que solo alguien con conocimiento financiero profundo haría. El color comenzaba a drenar del rostro de Roberto. «Escucha, no sé qué estás intentando». Pero Clara no había terminado. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de él. «Lo que intento es entender por qué 2 personas que claramente tienen una comprensión superficial de verdadera riqueza y poder se sienten calificadas para juzgar mi valor». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los meseros cercanos parecieron congelarse, sintiendo que algo significativo estaba ocurriendo en esa mesa de esquina. ¿Comprensión superficial? Beatriz encontró su voz, pero temblaba con indignación. «¿Quién te crees que eres para...?» Y ahí estaba. La pregunta que Clara había estado esperando toda la noche. La pregunta que lo cambiaría todo. Se recostó en su silla, una sonrisa pequeña pero devastadora formándose en sus labios. «Esa, Beatriz, es exactamente la pregunta correcta. ¿Quién soy yo?» El momento se extendió, cargado con la tensión de una revelación inminente. La tormenta había estado acumulándose toda la noche y ahora estaba a punto de desatarse. Clara miró a Leonardo, luego de vuelta a los Montero.
Soy alguien que les ha estado dando la oportunidad de mostrar su verdadero carácter. Y debo decir, han superado mis expectativas más bajas. Roberto intentó interrumpir, pero Clara levantó una mano, un gesto tan naturalmente autoritario que él se detuvo automáticamente. Era el tipo de gesto que viene de años de dirigir salas de juntas, de comandar respeto sin pedirlo. Y en ese gesto, los Montero comenzaron a ver, por primera vez, que habían cometido un error terrible. Clara abrió su bolso calmadamente, sacando una tarjeta de presentación que había guardado ahí precisamente para este momento. La deslizó sobre la mesa hacia Roberto con un movimiento elegante y deliberado. Él la tomó con dedos que ahora temblaban ligeramente, y mientras sus ojos recorrían el texto impreso, Clara observó con fascinación clínica cómo su rostro pasaba de confusión a shock, y finalmente a algo parecido al horror. Beatriz se inclinó para leer también, y su expresión reflejó la misma progresión devastadora de emociones. Clara Mendoza, directora senior de Operaciones Globales, Grupo Empresarial Vanguard, leyó Roberto en voz alta, su voz apenas un susurro. Responsable de operaciones en 18 países, supervisión de 50.000 empleados. La tarjeta temblaba en sus manos ahora. Vanguard no era solo una empresa, era la empresa en la región, el gigante corporativo que definía mercados y dictaba tendencias. Y Clara no era simplemente una empleada, era una de las 5 personas más poderosas en toda la organización. El silencio en la mesa era tan denso que se podía escuchar el tintineo de copas en mesas distantes. «Imposible», murmuró Beatriz, pero su voz carecía de convicción. Estaba mirando a Clara con nuevos ojos, finalmente viendo lo que había estado ahí todo el tiempo. La postura, la confianza silenciosa, la forma en que comandaba espacio sin esfuerzo. «Oh, es muy posible», dijo Clara con calma. ¿Recuerdas cuando mencionaste que tu esposo tiene contactos en manufactura? Interesante coincidencia. Vanguard adquirió 3 de las plantas de manufactura más grandes de la ciudad el año pasado. Probablemente conoces a algunos de nuestros empleados. O mejor dicho, mis empleados. Leonardo se había acercado a la mesa, tomando la tarjeta de las manos temblorosas de Roberto. Su rostro mostraba una mezcla de shock, confusión y algo que parecía ser vergüenza creciente. «Mamá, yo no sabía que tu posición era tan...» Se detuvo, incapaz de completar la oración. Clara lo miró con una mezcla de amor y tristeza. «Lo sé, hijo. Nunca preguntaste. Asumiste, como ellos», señaló a los Montero, «que porque no exhibía mi éxito, no lo tenía». Esa fue la lección que más esperaba que no aprendieras. Beatriz intentó recuperar algo de compostura, su entrenamiento social de toda una vida luchando contra el shock. «Bueno, si esto es cierto, ¿por qué apareciste como...?» Se detuvo, dándose cuenta demasiado tarde de que cada palabra que dijera ahora la condenaría más. Clara terminó la frase por ella. «¿Como alguien común? ¿Como alguien sin valor porque no llevaba mi currículum en la manga de mi vestido? Porque quería ver quiénes eran realmente. Y ahora lo sé». Su voz era suave pero implacable, cada palabra un veredicto del cual no había apelación. Roberto encontró su voz, intentando ahora el control de daños. «Clara, si hubiéramos sabido...» «Esto es claramente un malentendido». Pero Clara negó con la cabeza. «No, Roberto, no es un malentendido. Es una revelación. Revelación de que ustedes miden el valor humano en señales externas, en símbolos y apariencias, y cuando creyeron que yo no tenía nada de eso, me trataron como basura. La palabra basura cayó entre ellos como una piedra, brutal en su honestidad. Intentaron comprarme, $75,000 para que desapareciera de la vida de mi hijo, ¿recuerdan?» Elena había palidecido completamente, sus manos cubriendo su boca. Por primera vez, parecía ver a sus padres como realmente eran, no como los había idealizado toda su vida. «Mamá, papá, ¿hicieron eso?» Su voz era pequeña, quebrada. Beatriz intentó tomar su mano, pero Elena la retiró instintivamente. El gesto fue pequeño pero devastador.
el comienzo de una grieta que probablemente crecería con el tiempo. Clara casi sintió lástima por la joven. Casi, porque parte de crecer es enfrentar las verdades incómodas sobre las personas que amamos. Hablo 4 idiomas con fluidez, continuó Clara, su voz ahora tomando un tono casi conversacional, como si estuviera compartiendo curiosidades en un cóctel. Alemán, francés, mandarín y español, además del portugués nativo. Tengo un MBA de INSEAD y un doctorado en economía de la London School of Economics. He dado conferencias en Davos, he sido consultora para 3 gobiernos, y el año pasado fui nominada para el consejo de administración de una de las empresas Fortune 500. Cada credencial era como una bofetada, no por arrogancia, sino por la pura ironía de quién había estado juzgando a quién. Roberto había comenzado a sudar visiblemente ahora. La realidad de la situación se estaba asentando. No solo habían insultado a alguien con más poder e influencia que ellos, sino que lo habían hecho con tal arrogancia y desdén que no había manera de deshacer el daño. En círculos sociales y de negocios, estas cosas se sabían, se susurraban, se recordaban. Su reputación, construida cuidadosamente sobre décadas, podría deshacerse con una sola conversación de Clara con las personas correctas. Y ambos lo sabían. El poder, el verdadero poder, acababa de mostrar su rostro, y era aterrador en su calma. La empresa para la que trabajo en recursos humanos, dijo Clara, haciendo comillas en el aire con sus dedos, reportó ganancias de 3.000 millones el último trimestre. Mi paquete de compensación incluye acciones que valen más que su casa, Roberto. Probablemente más que su casa y todas las joyas de Beatriz combinadas. No lo decía para presumir, lo decía para establecer un punto. Ellos habían convertido esta noche en una competencia de valor medido en dinero. Y en esa competencia que ellos mismos habían iniciado, habían perdido de manera espectacular y humillante. Clara se puso de pie, su postura erguida y digna. ¿Pero saben qué es lo realmente triste? Nada de eso importa. No importa cuánto dinero tengo, qué posición ocupo o cuántos idiomas hablo. Lo que importa es cómo tratan a las personas cuando creen que esas personas no pueden ofrecerles nada. Y ustedes fallaron esa prueba de la manera más miserable posible. Miró a Leonardo, sus ojos suavizándose momentáneamente. Espero que hayas estado prestando atención, hijo, porque esta es la lección más importante que jamás aprenderás sobre carácter, valor y respeto. El restaurante completo parecía haber caído en un silencio antinatural. Otros comensales habían comenzado a notar la escena. Susurros comenzaban a circular. Roberto y Beatriz estaban hundidos en sus sillas, la humillación pintada en cada línea de sus rostros. Elena lloraba silenciosamente, su mundo perfecto desmoronándose con cada revelación. Y Leonardo estaba paralizado, finalmente viendo a su madre como realmente era, y avergonzándose profundamente de haber dudado de ella, de haberla expuesto a esta crueldad. El precio de su silencio y cobardía ahora era claro, y sería algo con lo que tendría que vivir mucho tiempo después de que esta noche terminara. Clara permaneció de pie junto a la mesa, observando cómo la realidad se asentaba sobre los Montero como una manta pesada de vergüenza y arrepentimiento. Pero aún faltaba algo, un último acto en este drama que ella misma había orquestado con precisión quirúrgica. Levantó la mano elegantemente, y como si hubiera sido invocado por magia, el maitre apareció a su lado en segundos. «Señora Mendoza», dijo con una reverencia que contrastaba violentamente con su saludo inicial. «¿En qué puedo servirle?» El uso de su apellido no pasó desapercibido para nadie en la mesa. «La cuenta, por favor», dijo Clara con una sonrisa. Roberto, intentando recuperar algo de dignidad, levantó la mano torpemente. «Ya la pedí, ya está pagada». Pero el maitre lo interrumpió con una educación profesional que de alguna manera transmitía desdén. «Señor Montero, me temo que hubo un problema con su tarjeta. Fue declinada». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el latido colectivo de corazones en pánico. El rostro de Roberto se puso primero rojo, luego pálido, luego un tono grisáceo enfermizo. «Imposible»,
murmuró Roberto, sacando su billetera con manos temblorosas. Debe ser un error del sistema. Intentó con otra tarjeta, luego otra. El maitre procesaba cada una con paciencia profesional, pero el resultado era siempre el mismo: declinada. Beatriz había cerrado los ojos, como si pudiera hacer desaparecer esta pesadilla con pura fuerza de voluntad. La ironía era casi poética. Después de una noche entera de presumir su riqueza y menospreciar a Clara por su supuesta pobreza, no podían pagar la cuenta que ellos mismos habían ordenado tan ostentosamente. Clara observaba con una fascinación casi clínica. No sentía placer en su humillación, pero sí un sentido de justicia fría y necesaria. Debe haber algún límite de crédito temporal, balbuceaba Roberto ahora, su voz perdiendo toda su anterior autoridad. Haré una transferencia mañana. El maitre mantenía su expresión neutral, pero Clara, que conocía bien ese restaurante, sabía que esta escena sería comentada entre el personal durante semanas. En establecimientos como este, la reputación era todo, y los Montero acababan de destruir la suya espectacularmente. «Permítame», dijo Clara suavemente, abriendo su bolso. Sacó una tarjeta de crédito que brillaba bajo las lámparas del restaurante con un color negro profundo que parecía absorber la luz. Era un American Express Centurion, la legendaria Black Card, que no se puede solicitar, solo se recibe por invitación de la compañía. Se estima que menos de 20,000 personas en todo el mundo lo poseen. Roberto lo reconoció inmediatamente, y su rostro completó su transformación de arrogancia a humillación total. Era el símbolo máximo de riqueza real, no aparente. El maitre tomó la tarjeta con una reverencia que bordeaba lo ceremonial. «Por supuesto, señora Mendoza, un placer como siempre». La frase «como siempre» no fue accidental. Confirmaba que Clara era clienta habitual, probablemente más frecuente y ciertamente más respetada que los Montero. Roberto y Beatriz permanecían congelados en sus asientos, incapaces de procesar completamente la magnitud de su error. Habían intentado impresionar y humillar a alguien que operaba en un nivel de riqueza y poder que ellos ni siquiera podían imaginar. Era como ver a niños jugando a ser adultos y de repente confrontados con la realidad. Mientras el maitre procesaba el pago, Clara se volvió hacia Leonardo. Su hijo la miraba con una mezcla de asombro, vergüenza y algo que parecía ser admiración tardía. «Hijo», dijo Clara suavemente, «esta noche has visto dos tipos de riqueza, la que se grita desde los techos y se usa como arma, y la que se lleva con dignidad y se usa con responsabilidad. Espero que recuerdes la diferencia». Leonardo asintió, incapaz de hablar, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Finalmente, parecía estar entendiendo la profundidad de lo que había perdido al dudar de ella. El maitre regresó con la tarjeta y un recibo discreto en una carpeta de cuero. «Todo listo, señora Mendoza. Y si me permite decirlo, es siempre un honor tenerla aquí». Clara firmó el recibo, añadiendo una propina generosa que probablemente excedía el salario mensual de muchas personas. No lo hacía para presumir, sino porque conocía las realidades del servicio y valoraba el trabajo duro. Era la diferencia entre ella y los Montero. Ella entendía que el dinero es una herramienta, no una identidad. Ellos habían confundido tener dinero con ser valiosos, y esa confusión había sido su perdición. Clara deslizó la tarjeta de vuelta en su bolso con un movimiento casual, como si no fuera más importante que cualquier otra tarjeta de crédito. «Roberto, Beatriz», dijo con una calma que de alguna manera era más devastadora que cualquier grito, «les he pagado la cena no por generosidad, sino para enseñarles una lección final. El dinero que ustedes usan como garrote para golpear a otros, yo lo uso como herramienta para construir y ayudar. Esa es la diferencia entre riqueza real y riqueza aparente, entre clase y pretensión, entre valor y precio». Se volvió para irse, pero se detuvo y miró hacia atrás una última vez. «Y para que conste», agregó, su voz ahora con un filo de acero, «si alguna vez vuelven a intentar comprar a alguien, si alguna vez vuelven a tratar a otra persona con el desdén que me mostraron esta noche, asegúrense de saber realmente con quién están tratando,
porque la próxima vez las consecuencias podrían ser mucho peores que una simple lección de humildad. Con eso, Clara Mendoza, directora senior de uno de los conglomerados más poderosos del continente, caminó hacia la salida con la cabeza en alto, dejando atrás un silencio tan profundo que parecía sagrado. Clara salió del Palazzo d'Oro a la noche fresca, respirando profundamente por primera vez en horas. El aire exterior parecía más limpio, más puro que el ambiente enrarecido del restaurante. Se detuvo en la acera, permitiéndose un momento para procesar todo lo que había sucedido. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la adrenalina que finalmente comenzaba a disiparse. Había hecho lo que necesitaba hacer. Había defendido su dignidad y enseñado una lección brutal pero necesaria. Pero el costo emocional era alto, más alto de lo que había anticipado. Un taxi se detuvo frente a ella sin que lo llamara, el conductor claramente reconociendo a alguien que necesitaba transporte. Clara subió, dando su dirección con voz tranquila a pesar de la tormenta que rugía en su interior. Mientras el vehículo se alejaba del restaurante, ella miró hacia atrás una última vez. Pudo ver a través de las ventanas iluminadas la silueta de Leonardo, todavía de pie junto a la mesa, aparentemente en conversación intensa con Elena y sus padres. Se preguntó qué estarían diciendo, qué consecuencias se desarrollarían de esta noche. Pero sabía que ya no era su responsabilidad. Había hecho su parte. El viaje a casa fue silencioso. El conductor, con la intuición que desarrollan los que transportan a miles de personas, no intentó hacer conversación. Clara agradeció el silencio, usando el tiempo para reflexionar. ¿Había sido demasiado dura? ¿Había humillado a los Montero más de lo necesario? Pero cada vez que la duda comenzaba a formarse, recordaba el cheque que habían extendido, la frialdad con la que habían intentado comprar su ausencia de la vida de su hijo. No, decidió. Ellos habían escogido el campo de batalla. Ella simplemente había peleado con las armas que tenía. Llegó a su edificio cerca de medianoche. El portero nocturno la saludó con su usual cortesía, aunque sus ojos mostraban curiosidad. Clara sabía que probablemente se veía diferente de alguna manera, como si la noche la hubiera cambiado fundamentalmente. Tomó el ascensor hasta su penthouse, cada piso que subía sintiendo como un regreso a la seguridad, a su espacio donde no tenía que probar nada a nadie. Las puertas se abrieron directamente a su apartamento, y el silencio familiar la envolvió como un abrazo. Finalmente estaba en casa, finalmente estaba a salvo. Se sirvió un whisky escocés de 30 años, una de sus pocas indulgencias visibles. Se sentó junto a la ventana que daba a la ciudad iluminada, las luces parpadeando como estrellas terrestres. Su teléfono había estado vibrando durante todo el viaje a casa, pero no había mirado. Ahora, con el whisky en mano y algo de distancia emocional, se atrevió a revisar. 15 mensajes de Leonardo, cada uno más desesperado que el anterior. 3 llamadas perdidas. Y un mensaje de Elena que simplemente decía: «Lo siento». Clara no respondió a ninguno. Necesitaban tiempo. Todos necesitaban tiempo. Los días siguientes fueron extraños, como existir en una burbuja fuera del tiempo normal. Clara fue al trabajo, dirigió reuniones, tomó decisiones que afectaban miles de vidas, pero todo parecía ocurrir a distancia, como si estuviera operando en piloto automático. Sus colegas notaron algo diferente en ella, una tristeza subyacente que no podía ser completamente escondida, pero nadie preguntó. En su nivel de liderazgo, se respetaba la privacidad emocional tanto como se valoraba la competencia profesional. Y Clara seguía siendo supremamente competente, incluso con el corazón roto. Leonardo llamaba cada día, a veces 2 o 3 veces. Clara veía su nombre iluminarse en la pantalla de su teléfono, y cada vez tenía que resistir el impulso de contestar. Pero sabía que responder demasiado pronto sería perdonar demasiado fácil, enseñar la lección equivocada. Su hijo necesitaba sentir el peso completo de sus decisiones, necesitaba entender que el silencio cómplice frente a la injusticia tiene consecuencias reales y dolorosas. Así que Clara dejaba que el teléfono sonara, cada timbre un pequeño dolor en su corazón,
pero también una inversión en el futuro carácter de su hijo. En la ciudad, la historia comenzó a circular. No de Clara, que mantenía un silencio digno, sino de otros. El personal del Palazzo d'Oro había hablado, como sabía que harían. La historia de los arrogantes Montero, siendo humillados por la mujer que habían menospreciado, se convirtió en el chisme favorito de los círculos sociales y empresariales. Roberto y Beatriz se encontraron súbitamente excluidos de eventos, invitaciones que se retrasaban, llamadas que no eran devueltas. En un mundo donde la reputación lo era todo, la suya había sido destruida en una sola noche. Y lo peor, no tenían a nadie a quien culpar excepto a sí mismos. Elena intentó llamar a Clara una vez, solo una. Su mensaje de voz fue sorprendentemente maduro y sincero. Señora Mendoza, sé que no tengo derecho a pedirle que me escuche, pero necesito que sepa que esa noche me abrió los ojos a cosas sobre mis padres, sobre mí misma, que había estado evitando ver. Leonardo está destrozado, pero más que eso, está creciendo. Por primera vez, está cuestionando las cosas que siempre aceptó. Y eso es gracias a usted. Gracias por amarle lo suficiente como para enseñarle una lección dura. El mensaje terminaba ahí, pero Clara lo escuchó 3 veces, buscando sinceridad, y creyó encontrarla. Al 5.º día, Clara recibió una carta entregada por mensajero. Era de Roberto Montero, escrita a mano en papel fino. La carta era un intento de disculpa, aunque torpe y lleno de justificaciones. Pero había una línea que capturó su atención. He pasado mi vida creyendo que el dinero era poder. Usted me mostró que el verdadero poder es carácter. Es una lección que llegó tarde, pero no demasiado tarde para intentar ser mejor. Clara dobló la carta cuidadosamente. No era perdón, no todavía, pero era un comienzo, un reconocimiento de que quizás, solo quizás, algo bueno podría salir de esa noche terrible. Esa noche, sentada en la misma silla junto a la ventana, Clara se permitió llorar por primera vez desde la cena. Lloró por la relación con su hijo, que había sido forzada al punto de quiebre. Lloró por la inocencia perdida, por las ilusiones destruidas. Pero también lloró con un extraño sentido de alivio. Había defendido sus valores, había mantenido su dignidad, había enseñado una lección que podría, si había suerte, cambiar vidas para mejor. El dolor era real, pero también lo era la certeza de que había hecho lo correcto. Y en su mundo, donde tantas decisiones existían en zonas grises, esa certeza era un regalo raro y precioso. El domingo amaneció con una luz diferente, suave y dorada, del tipo que hace que todo parezca posible nuevamente. Clara se despertó temprano, como siempre, pero esta vez sin el peso que había estado cargando durante los últimos 7 días. Había dormido profundamente por primera vez desde aquella noche en el Palazzo d'Oro, y su mente se sentía más clara, más preparada para lo que necesitaba venir después. Se preparó café y se sentó en su balcón, observando la ciudad despertar, sintiendo que quizás, solo quizás, era tiempo de comenzar el proceso de sanación. El timbre sonó a las 10 de la mañana. Clara no esperaba visitas, pero cuando miró el monitor de seguridad, su corazón se detuvo momentáneamente. Era Leonardo, solo, sin Elena, sin los Montero. Llevaba jeans y una camiseta simple, no la ropa cara que había usado últimamente. Su cabello estaba despeinado, sus ojos rojos sugiriendo noches sin dormir. Se veía vulnerable, joven, como el niño que solía correr a sus brazos cuando tenía miedo. Clara respiró profundo 3 veces antes de abrir la puerta, preparándose para lo que vendría, fuera lo que fuera. «Mamá», dijo Leonardo, y su voz se quebró en esa única palabra. No había ensayo en su tono, no había preparación cuidadosa. Era pura emoción cruda, el tipo que no se puede fingir. ¿Puedo pasar?» Clara se hizo a un lado sin decir nada, dejándolo entrar. Leonardo caminó hacia la sala, el mismo espacio donde había crecido, donde había hecho la tarea, donde había llorado sus primeros desamores. Ahora estaba aquí para confrontar su mayor fracaso, haber traicionado a la persona que más lo amaba. Se sentó en el sofá
Y Clara tomó la silla frente a él, manteniendo distancia física porque todavía necesitaba distancia emocional. El silencio se extendió entre ellos, no incómodo, sino necesario. Leonardo luchaba visiblemente por encontrar las palabras correctas, finalmente comprendiendo que algunas cosas no pueden ser dichas fácilmente, que algunas disculpas requieren más que palabras. He estado pensando cada momento de esa noche, comenzó finalmente. Cada segundo en que debí hablar y no lo hice. Cada vez que te vi herida y elegí mi comodidad sobre tu dignidad. Y mamá. Sus ojos finalmente se encontraron con los de ella. No hay palabras suficientes para cuán avergonzado estoy. No de ti, nunca de ti. De mí mismo. Clara sintió lágrimas formándose, pero las mantuvo bajo control. Necesitaba escuchar esto. Necesitaba que Leonardo lo dijera completamente. Durante días he tratado de justificarme, continuó Leonardo. Pensé en todas las excusas, la presión social, mi carrera, el deseo de encajar, pero la verdad es que simplemente fui un cobarde. Vi a esas personas tratarte como si no valieras nada, e hice algo peor que unirme a ellos. Permanecí en silencio. Y el silencio, aprendí, es su propia forma de traición. Cada palabra parecía arrancada de lo profundo de su ser, dolorosa pero necesaria. Elena y yo terminamos, dijo Leonardo, y Clara sintió una punzada de sorpresa. O más bien, ella terminó conmigo. Después de esa noche, me dijo que no podía estar con alguien que no defendía a su propia madre, que si yo podía abandonarte a ti, eventualmente la abandonaría a ella. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. La ironía es que probablemente tenía razón. Ella ha comenzado terapia, está trabajando en distanciarse de sus padres, en construir su propia identidad separada de ellos. Es más valiente que yo, resultó serlo. Clara procesó esta información en silencio, sintiendo respeto por la joven que había encontrado coraje donde su hijo no lo había hecho. Leonardo se puso de pie, incapaz de permanecer sentado. Caminó hacia la ventana donde Clara había pasado tantas noches reflexionando sobre esa fatídica cena. He pasado mi vida persiguiendo la aprobación equivocada. Quería impresionar a gente que no valía la pena impresionar, usando criterios que no significaban nada real. Y en el proceso, casi pierdo a la única persona cuya opinión realmente importa. Se volvió para mirarla, lágrimas ahora fluyendo libremente por su rostro. Mamá, no espero que me perdones inmediatamente. No merezco eso, pero necesito que sepas que esa noche cambió algo fundamental en mí. Durante esta semana he estado haciendo cosas, continuó Leonardo, su voz ganando algo de fuerza. Renuncié a mi membresía en ese club exclusivo que tanto me importaba. Cancelé la reservación en ese restaurante pretencioso para mi cumpleaños. Comencé a ser voluntario en un refugio para personas sin hogar, porque necesitaba recordar qué es realmente importante. Se sentó nuevamente, ahora en el suelo frente a su madre, una posición de humildad. No lo hago para impresionarte o para que me perdones más rápido. Lo hago porque finalmente entendí lo que has estado tratando de enseñarme toda mi vida. Clara finalmente habló, su voz suave pero firme. Leonardo, te amo. Siempre te he amado. Siempre te amaré. Pero esa noche me rompiste el corazón de una manera que no sabía era posible. No porque los Montero me despreciaran. He enfrentado desprecio antes y lo enfrentaré nuevamente. Me rompiste el corazón porque vi que fallé en enseñarte la lección más importante, que tu valor no viene de la aprobación de otros, sino de la integridad con la que vives tu vida. Leonardo sollozó abiertamente ahora, y Clara sintió su propia compostura comenzar a resquebrajarse. Pero, continuó Clara, bajando al suelo para sentarse frente a su hijo, también vi algo más esa noche. Vi el momento exacto en que comenzaste a despertar, cuando algo en tus ojos cambió. Y en estos 7 días, he visto las acciones que has tomado. He leído los mensajes que enviaste. He sentido la sinceridad de tu arrepentimiento. Tomó sus manos entre las suyas, notando cómo temblaban. El perdón no es olvidar, hijo. Es elegir recordar de manera diferente. Es transformar el dolor en crecimiento. Y sí, te perdono, pero más importante,
espero que aprendas a perdonarte a ti mismo y a usar esta experiencia como fundación para ser mejor. Madre e hijo se abrazaron entonces, un abrazo que contenía años de amor, días de dolor, y la promesa de un futuro reconstruido sobre honestidad y respeto mutuo. No era un final de cuento de hadas donde todo era olvidado mágicamente. Era algo mejor, un comienzo real, basado en verdades difíciles y lecciones duramente ganadas. Mientras se separaban, ambos tenían lágrimas en los rostros, pero también algo parecido a la paz. El camino hacia la sanación completa sería largo. Clara lo sabía, pero el primer paso había sido dado, y era sólido. En ese momento, mirando a su hijo que finalmente parecía estar convirtiéndose en el hombre que ella siempre supo que podía ser, Clara sintió que el dolor de aquella noche había valido la pena. Porque a veces, el amor verdadero significa dejar que las personas que amas enfrenten las consecuencias de sus acciones, incluso cuando duele. Significa mantener estándares altos no por crueldad, sino porque crees en su capacidad de alcanzarlos. Y significa entender que el mayor lujo en la vida no es el dinero en tu cuenta bancaria, sino la capacidad de mirarte al espejo cada mañana y respetar a la persona que ves reflejada. Esa, pensó Clara mientras preparaba café para ambos en la cocina, que había sido testigo de tantos momentos de su vida juntos, era la verdadera riqueza. Y era una riqueza que ningún Roberto o Beatriz del mundo podría jamás comprar, robar o devaluar.